Bienvenidos a Un Buen Diálogo. Hoy voy a entrevistar a Fernando Pequeño Ragone, hijo del ex gobernador Miguel Ragone. Vamos a hablar con él con víspera al próximo 24 de marzo sobre la situación de derechos humanos, qué son los derechos humanos, cómo está la situación también de los derechos humanos en nuestra provincia. También vamos a dialogar con él sobre su accionar político con vistas a las próximas elecciones del año 2019. Bienvenido, Fernando, gracias por tu visita. No, gracias a vos, Facundo, por invitarme. La verdad que es un lugar hermosísimo, no había tenido oportunidad de conocer antes. Así que, bueno, el afecto también a toda la familia Marocco, ¿no? Se viene el 24 de marzo, se viene el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. ¿Cómo está la situación de derechos humanos? Bueno, yo diría que está para atrás, como para decirlo un poco en sentido irónico. Asistimos a un momento de mucho retroceso en derechos humanos, en las conquistas que se han dado durante la última década. Un Estado que no solamente ha hecho un giro de 180 grados, sino que ha construido un discurso, digamos, en sentido contrario a la memoria, la verdad y la justicia. Esos conceptos de memoria, verdad y justicia en el actual Estado argentino han pasado a ser como una mala palabra, ¿no? Es prácticamente como lo que ha ocurrido en la dictadura. Es brutal, si se quiere, hacer el análisis, porque no solamente se han restringido derechos y no se reconocen derechos humanos, sino que además hay persecución y hay mucha violencia. Entonces vivimos en un estado muy peligroso, en donde los derechos humanos están totalmente postergados. En ese sentido, los organismos de derechos humanos están recuperándose también de una transformación profunda que han tenido en los últimos 10 años, cuando el Estado kirchnerista construyó el discurso hegemónico de memoria, verdad y justicia y chupó de alguna manera a los referentes de los organismos de derechos humanos. Una vez que vamos a tomar un ejemplo de cualquier movimiento. Esa palabra chupar no me gusta, ¿no? Pero te quería decir una sola cosa. Creo que hay un error político desde los organismos de derechos humanos, porque los derechos humanos no tienen un devenir político, sí un devenir desde la política, o sea, no tienen una pertenencia partidaria. Bueno, porque dentro de aquello que se vulneraron había sectores de izquierda, sectores de centro, sectores de derecha también, y fundamentalmente el núcleo del tronco principal, sectores del peronismo, y representantes populares, representantes de la cultura popular, o sea que dentro de lo que hace a la reivindicación de esos 30.000 desaparecidos, no tiene por qué tener pertenencia política. Y creo que es un error decir que hay una pertenencia política hacia un sector de la sociedad. Está bien tenerla, pero no de la institución de derechos humanos. La institución de derechos humanos no tiene por qué tener pertenencia partidaria. Hacen a la memoria del país, hacen a la memoria cultural y son parte de nuestra historia. Efectivamente, Facundo, pero creo que no es un proceso privativo de los organismos de derechos humanos, sino que tiene que ver con la lógica de la construcción política. Te doy el ejemplo de los gremios y de lo que hemos visto en Salta en los últimos días, sobre todo con el gremio de ADP y de los docentes. Cuando se confunden los roles institucionales, viene esto. El gremialista que juega a ser político también la sociedad los pasa por encima porque son su derecho. Lo que se produjo en el kirchnerismo es un fenómeno que no es ni bueno ni malo, hay que analizarlo en términos de ese proceso. Los referentes de derechos humanos se han politizado. Lo que no está mal, políticos, lo cual no está mal, eso pero lo que se debiera hacer es tener muy claro cuando se habla desde la política y cuando se habla desde el organismo de derechos humanos. Exacto. En ese sentido, creo que se ha retrocedido un montón en el proceso de construcción
de marcar una agenda por fuera del Estado desde los organismos de derechos humanos. Si todos somos el Estado, pero entonces estamos en un problema. Ese es el error estratégico que tuvieron los organismos de derechos humanos, porque hoy podrían seguir estando en la agenda política desde la política, pero no lo están porque pertenecen a un sector político o a un sector partidario. Y además, es peor que lo que decís. Además, hay internas importantes. Internas siempre hay, ¿no?, en todos lados, ¿no? Pero que son muy difíciles de dialogar porque están politizadas esas internas. Pero, no obstante esto, estamos asistiendo al surgimiento de una mesa de derechos humanos de Salta con los principales referentes de esas organizaciones de derechos humanos que han trascendido el proceso kirchnerista. Yo diría que no fue malo, ¿no? No, cuando porque, yo digamos, la construcción política que se hizo a través del reconocimiento de ese sector de la sociedad que lo reclamaba y que se lo merecía fue bueno. Exactamente. En esto además, hay que decirlo, ¿no? Mi historia política, mi historia de vida en los últimos años viene de esos procesos profundos que desató el kirchnerismo y que hizo posible los juicios de lesa humanidad. Yo no lo digo en términos peyorativos, lo digo como un proceso que fue el kirchnerismo. Concretamente hay que decirlo, la justicia federal en muchos de los casos no ha hecho justicia, ha sido justicia más testimonial que otra cosa. Sobre todo en Salta. No es la única provincia, ¿no? No es la única provincia, la situación está igual en todas las provincias donde los juicios de lesa humanidad quedaron circunscriptos a la justicia federal del lugar, no pasó nada. Fueron juicios meramente testimoniales. Hacia el reconocimiento de verdad, justicia y memoria es importante que lo haya habido. Ahora, la reivindicación histórica de las víctimas y de aquellos que sufrieron no es nada. Efectivamente, desde el punto de vista de la justicia, porque es muy poco lo que se consiguió, si bien hay que remarcar que se consiguió. Pero yo te podría decir que como familiar de ese exgobernador Ragone y lo que he visto en otros procesos también, lo que se pudo hacer de los juicios sirvió para muchos procesos internos dentro de la familia. No se encontraron los cuerpos, la gente se murió, pero sirvió. Falta por hacerse. Hacia la reivindicación que te decía, efectivamente, de esa memoria que se dice memoria activa, a ese pedir de justicia. Está bien, quedó ahí. Te vuelvo a la idea de la formación de la Mesa de Derechos Humanos. Dale, vamos, que está interesante. Una de las preocupaciones de la mesa es la transmisión de la memoria a las nuevas generaciones, que cuando los actores se ven envejecer, son personas que hoy tienen entre 70 y 80 años, quienes conforman esa mesa, y hay otras generaciones también de chicos que tienen entre 25 y 30 años. Es una mesa intergeneracional también. Hay una gran preocupación por la transmisión de memoria, lo cual es saludable, y hay una gran preocupación por abrir también la mirada de derechos humanos por fuera de la memoria únicamente. Hay una construcción de incidencias en derechos humanos por fuera del Estado, pero un amplio espectro de los derechos humanos y no solamente de la memoria. Me parece que esto es saludable y me parece que si se puede mantener esa unidad en la diversidad que constituye esa mesa, va a ser muy productivo para la comunidad salteña. De hecho, la marcha del próximo 24, este próximo domingo 24, tiene como consigna marchar en unidad. La unidad es el eje central, porque los organismos de derechos humanos han analizado que si no hay unidad en la lucha, no hay nada. Y en ese sentido, los principales referentes, porque son mujeres de verdad, las principales referentes de esta mesa han constituido las organizaciones tradicionales de lucha de derechos humanos en Salta. Lucrecia Barquet, Red de Familiares, Coca Gallardo, bueno, son mujeres que tienen entre 70 y 75. Está bueno el tema que cómo lo estás planteando también, porque lleva una construcción lógica. Ahora yo creo en las diferencias, en la unidad no creo en ninguna ya. Creo que cuando no hay diferencia es porque algo está fallando. Efectivamente, yo también creo en las diferencias y en las unidades por pequeños momentos.
¿no? Las unidades son estratégicas. La unidad, Facundo, es como la felicidad, dura muy poquito. Y luego viene otro proceso. Pero creo que asistimos a un momento de unidad y por lo menos esa marcha va a ser unidad. Una cosa interesante es que esta mesa ha logrado el apoyo de casi la totalidad de las instituciones gremiales de Salta. Esto es muy importante, porque esos gremios que son altamente politizados acompañan el proceso de la reivindicación del 24 de marzo. Creo que en el momento de la política en la que asistimos y en vistas a las elecciones de fin de año, es muy importante que haya unidad en este 24 de marzo. Yo en esto, yendo un poco, te decía, en una posición personal, obviamente no creo en las unidades, principalmente porque creo en las diferencias. Las diferencias son buenas, la sociedad se nutre de la diferencia que tiene. Llegar a esas diferencias hacia la igualdad es el objetivo, no hacia la unidad. La unidad, amontonarse por amontonarse. Ahora, lograr esos consensos en busca de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de derechos, que es lo que realmente la política y los organismos de derechos humanos pelearon durante mucho tiempo. Igualdad, justicia, verdad y memoria. Efectivamente. Sencillo. La igualdad que te permite poder construir en la diferencia. La Exacto. igualdad de diálogo, ¿no? Exacto, el diálogo es fundamental. Te cuento que esta mesa se reúne en las instalaciones de la CTA, lo cual tiene un carácter muy gremial, sí. Es una cosa muy interesante realmente, muy linda. ¿Vas a participar este año 2019 en las elecciones? Lamentablemente sí. Tomaste la decisión. Está buenísimo que tomé la decisión de participar, ¿no? Sí, porque yo creo que hay que comprometerse, hay que participar, comprometerse y tratar de renovar. Esto que siempre se dice en los partidos políticos, renovar, porque nunca se renueva. Voy a participar desde el Partido Justicialista de Salta, que es el partido en donde construyó mi abuelo Miguel Ragones. Yo he tenido ideas de dejar ese partido por un montón de cosas que no me identifican. Pero creo que no se puede dejar una identidad, porque el Partido Justicialista para mí no es un instrumento, es parte de mi propia identidad y en ese sentido no puedo escapar de mí mismo. Me llevó muchísimo tiempo, muchísimo análisis, entender que yo no me podía ir. Ahora, sí tengo profundas diferencias con quienes conducen el partido y eso no implica que no pueda hablar con todos y cada uno y que además los aprecie. Y intentar ganarles, lo cual está muy bien. Mira, no sé. Sí, intentar ganarles, pero también intentar incidir. Yo soy consciente que frente a estructuras muy poderosas, cuando no se tiene poder es un poco utópico decir yo les voy a ganar. Está en la gente. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo y por eso vamos a participar. Pero también no se trata solamente de ganar la participación. Sino de construir. Se trata de construir y de incidir y de estar para decir en que uno no está de acuerdo. Y es la forma de poder introducir cambios en los procesos, porque si no, de verdad, los partidos serían color de rosa, ¿no? Y bueno, creo que el Partido Justicialista, Facundo, es una estructura que ha envejecido con sus conductores y que han perdido la capacidad de escuchar y adaptarse a la velocidad de los cambios que evoluciona la sociedad. Entonces de pronto vos te encontrás con demandas de derechos y de necesidades entre la gente y cuando vas al seno del partido te encontrás con competencias entre los actores de la interna del partido que reivindican más a Perón, a Evita y siguen pensando que son peronistas porque han leído más o menos libros de Perón o porque heredan la sangre de un peronista más reconocido. Y yo creo que la construcción y el trabajo al interior del partido tiene que ver con escuchar a la gente y abrir el partido, no cerrar. Creo que hay 120.000, 130.000 afiliados al partido. Da vergüenza, de verdad, creo que es vergonzoso. Sí, un partido que tenía cerca de 180.000 afiliados. Pero además 180.000
que se han reducido, pero en una ciudad donde viven casi 800.000 personas. ¿Qué significa eso? Que es un partido anquilosado, cerrado, de puertas adentro, y creo que ahí hay un problema. Entonces se recurre a las alianzas de frentes, y los frentes son preocupantes porque, a ver, decirlo en términos populares, no son ni chichas ni limonada. Unirse para ganarle a... Y después Claro. no importa qué pasa. Y después no así importa no qué está pasa. yendo Entonces, ahora. el Así que, no está el que yendo pierde ahora el no país, acompaña, ¿no? Porque a ver, los frentes y las luchas internas en el partido sirven si es que se da esto de que el que pierde acompaña, porque ahí hay un modelo, hay una conducción, pero no ocurre eso ni en los frentes ni en el Partido Justicialista. Porque no hay convicciones partidarias, hay vocaciones personales nada más. Entonces hay que reconstruir los partidos políticos generando proyectos políticos que no sirvan hacia una persona, sino que sirvan hacia un modelo de país. Y hay que ser más asambleístas. En esto también te decía, no creo en la unidad. Y ahora proclaman la unidad de la oposición. Yo hay gente con la que no me quiero unir, porque no creo que piensen lo mismo que pienso yo y creo que están más cerca de lo que está haciendo el actual gobierno. Entonces, ¿por qué me tengo que unir con gente que sé que no piensa, que no quiere lo mismo partidariamente, políticamente y para el país que lo que yo quiero? Efectivamente, estamos hablando de la estructura de conducción del partido, pero te quiero llevar también a un problema que yo observo en las bases del partido. Mira, en esto de la construcción de las candidaturas que vamos a lanzar próximamente, se ha acercado mucha gente a pedir ayuda a cambio de... Y en ese sentido hay que ser muy claro, la clientelización de las bases que ha producido el Partido Justicialista destruye la política y destruye el partido. No es el partido político, Partido Justicialista, es el sistema. Es el sistema. Pero como dirigente de un partido, tenés que tener la responsabilidad de cuando decís no es no y hacerle entender al otro por qué es no. Y no decir un puede ser, porque eso es un engaño. A ver, no es correcto éticamente en la construcción política que venga un dirigente social y te diga yo te apoyo, pero yo tengo una ONG que necesito ayuda, no sé, camisetas, remeras para el fulbito de los chicos, y que vos como dirigente social de un partido que estás armando política le digas sí hermanito, puede ser, venime a ver mañana, qué sé yo, porque ahí comienza la corrupción. Y ahí comienza la antipolítica. Bueno, los políticos no son extraterrestres, o sea, son corruptos porque son parte de una sociedad que también es corrupta. A lo que voy es que hay que tener la claridad de decir no sin miedo a ese tipo de cosas. Porque si no, reproducís más de lo mismo y nunca hay un presupuesto que alcance para ese tipo de demandas. Y además tampoco hay un acompañamiento genuino. Porque si vos comprás... Hay que recuperar las construcciones partidarias, hay que recuperar los partidos políticos, son la esencia, la base democrática. Y las convicciones. Defendiendo ideales y convicciones. Fernando, el desafío que te has tomado es buenísimo, en buena hora. Esperemos que haya resultado. Vamos a lanzar las precandidaturas este viernes 22 a las 19 horas en un lugar que es muy simbólico para mí, que tiene mucha fuerza, que es la plazoleta Cámpora Ragone, que queda en la intersección de Tucumán y Jujuy. Era el famoso triángulo. ¿Dónde era el famoso triángulo? Hay un mural muy bonito. Iniciativa del concejal Marocco. Ah, no me digas. Bueno, sí, hay que felicitarlo a ese ex concejal. Luego el Partido Justicialista, años después, ha hecho un mural muy grande de Cámpora. Del triunfo de Cámpora y Ragone en Salta. Por eso se llama 11 de marzo, que fue el 11 de marzo de 1973. Y mi movimiento dentro del partido se llama 11 de marzo Ragone por Ragone, en homenaje a la vida de Ragone y de Cámpora, y no a la muerte, porque paradójicamente 3 años después es el mismo día que lo mataban. Pero nosotros elegimos homenajear la vida a Facundo y llenarlo de energía de nuevos dirigentes, de dirigentes no clientelizados y de dar la batalla ética en el peronismo local.
que es muy difícil. Un gran desafío. Y tal vez no se llegue a ganar, dependerá de la gente, dependerá Así de la la gente que democracia. nos apoye. Pero sí vamos a incidir en el partido, como concejal de ese partido que ha aceptado el desafío, con la posibilidad de poder hablar con todos sin enojarme y poder trazar las diferencias. Yo creo que de eso se trata la política y que es lo mismo que hace Miguel Ragone y que le sirvió el triunfo de ese 11 de marzo de 1976. Fernando, muchas gracias por tu visita. Gracias a vos. A todos ustedes, muchas gracias.